Y hoy el número es realmente muy fuerte, es importante, es trascendente porque la Universidad Católica Argentina dio a conocer el índice de pobreza, o por lo menos el informe vinculado a la pobreza desde su observatorio. Recordemos que falta todavía un tiempito para que lo procese y ese índice oficialmente lo dé el INDEC. Por ahora las cifras las ha plasmado y las ha dado la Universidad Católica Argentina, obviamente respecto de lo que significa la pobreza en la Argentina. Vamos a repasar entonces todos estos números que están vinculados a la situación en nuestro país. Y comenzamos con la causa, seguramente, entre otras, de la pobreza, la inflación, porque hoy la dio a conocer el INDEC a nivel nacional. Primero la inflación y la pobreza es de la UCA, pero veníamos hablando de la inflación durante los últimos días de los índices locales. Ahora se conoció la inflación nacional oficial del INDEC, que fue del 3,2%. Obviamente se ha producido una desaceleración, entre comillas, sigue siendo alta, pero se ha producido una desaceleración directamente vinculada a la recesión que se está viviendo en este momento. En el año llevamos casi 44%, es decir, en 11 meses. Esto es la del mes de noviembre. Y la interanual de noviembre del año pasado a este noviembre, 48,5%, realmente un índice muy alto. Ahora vamos a pasar al tema de la pobreza, las cifras escalofriantes que ha dado la UCA, la Universidad Católica Argentina, que por supuesto habla de un índice el más alto de la última década, y ahora vamos a comentar cómo ha evolucionado ese índice en la última década. Ha ido subiendo, salvo una bajada en un año particular, después siempre ha ido en crecimiento. El dato es del tercer trimestre de este 2018, 33,6%. Ahora lo traducimos en personas, lo personificamos. Esto es un incremento importante. Fíjese el valor del año pasado a la misma altura, 28,2. Es decir, un crecimiento realmente importante. 33,6 a 28,2 el índice, comparándolo con el del año pasado. La fuente, obviamente, como decíamos, es la Universidad Católica Argentina. En números, ¿qué significa esta pobreza en la Argentina? Que hay 13.600.000 pobres, 13.600.000 personas que están por debajo del índice de pobreza, que son pobres. Después hay un análisis mucho más finito de cuántos son esos nuevos pobres, cuánto es la pobreza estructural. Pero es un número realmente importante. Significa, por eso la comparación se la hacemos en número, se la traducimos respecto de la del año pasado, 2.200.000 personas más que el índice del 2017. Es decir que 2 millones y un poquito más de personas han ingresado a la pobreza en el último año. El número realmente importante. Y este que viene ahora es muy sensible, porque tomamos un recorte de todos los datos que ha dado la UCA y estamos en condiciones de decir, en base a esos datos que publica la UCA hoy, que el mayor impacto se da en niños y adolescentes. El 51% de los pobres son chicos de 17 años o menos, o sea, menores de 17 años. O sea que, es decir, de cada 2 chicos en la Argentina menores de 17 años, uno es pobre. Ese es el dato fuerte. Son 6.250.000 niños y adolescentes que están en la pobreza. Y yo les decía el índice cómo ha evolucionado. No está en placa, se lo damos rapidito. El índice más bajo de los últimos años se dio en el 2011. De ahí en más fue creciendo. Es decir, los últimos 4 años del gobierno de Cristina Fernández la pobreza fue creciendo. Del 24,2 en el 2011 al llegar a casi el 30% en el 2015 cuando Cristina Fernández deja el gobierno. Después volvió a crecer en el primer año del gobierno de Mauricio Macri al 32,3. En el 2017 cayó al 28,2. Fue el año que cayó bastante respecto de lo que había sido el crecimiento en el primer año de Mauricio Macri. Y el último dato es este, que ustedes ven en pantalla, el 33,6 del 2018. Por eso que prácticamente, salvo la caída del 2016, después del 2011 esta parte fue en crecimiento, en subida la pobreza. Este índice, el último medido, es el más fuerte, el peor de los últimos 10 años.